Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Elastic. Mi nombre es Matías y para hoy lo que les quería mostrar es un repaso muy rápido de las últimas novedades que lanzamos en la versión 7. Como siempre, todas las releases que hacemos tienen su correspondiente blog post en el cual pueden encontrar el detalle de todas estas novedades. Pero bueno, veamos en detalle y en acción alguna de ellas. Antes que nada, lo primero a mencionar es que en la versión 7, Elasticsearch cambia completamente el algoritmo de coordinación del clúster. Para los que no conocen, Elasticsearch es un sistema distribuido en el cual tiene distintos nodos, y antiguamente el sistema de coordinación de este clúster se llamaba Zen. En la versión 7 se llama Zen 2 y es una versión completamente rediseñada de cómo funciona la coordinación del clúster. Esto se traduce en un proceso de elección de nodos maestros más rápidos y, por otro lado, una simplificación al momento de configurar distintas opciones del clúster. A partir de este nuevo sistema, por ejemplo, no es necesario que configuremos el parámetro minimum master nodes, dado que lo descubre automáticamente en función de los nodos que hay en el clúster que pueden ser elegidos como maestros. Otro cambio interesante a mencionar y muy necesario en algunos casos en la versión 7 es lo que se conoce como el Circuit Breaker. Circuit Breaker es la protección que nos da Elasticsearch contra aquellas consultas u operaciones que pueden ser muy costosas en el consumo de recursos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una consulta, una agregación, que consume muchos recursos hasta un punto que quizás puede dejar el clúster en un estado poco estable, por llamarlo de alguna forma. En la versión 7 tenemos un nuevo modelo de Circuit Breaker que realmente mide toda la memoria que se utiliza a nivel de heap de Java y rechaza automáticamente aquellos requests que excedan un determinado umbral. Otro cambio también muy interesante en la versión 7 es una funcionalidad que se conoce como Adaptive Replica Selection. Esto es, al momento de ejecutar una consulta en Elasticsearch, eh, el nodo coordinador va a enviar la consulta a la réplica que tenga menos carga en ese momento. Antiguamente esta, digamos, redirección de la consulta o el ruteo de la consulta se hacía en una modalidad round robin, pero a partir de la versión 7 va a ser mucho más inteligente y lo que va a suceder es que la consulta va a ser procesada por el nodo que en ese momento se encuentra con menos carga. O sea, un enfoque mucho más inteligente de hacer un simple round robin. Así que vamos a ver un poco de estas cosas en acción. Antes que nada, bueno, aquí tengo Elasticsearch versión 7 en mi laptop. Una de las cosas interesantes a mencionar también es que, como pueden ver, tenemos una carpeta que es JDK. A partir de la versión 7, Elasticsearch, si lo descargamos en el sitio web, por ejemplo, va a contener el JDK, en este caso el OpenJDK versión 11, embebido en la propia instalación, lo que simplifica muchísimo el proceso de instalación en aquellos ambientes donde, por ejemplo, no hay una máquina virtual de Java preinstalada. Al mismo tiempo también voy a iniciar Kibana, así tenemos una consola gráfica. Y vamos al navegador. Entonces, esto todavía se encuentra iniciando, como pueden ver aquí. Otra cosa también que quería mostrarles es, si vamos al directorio de logs de Elasticsearch, vamos a poder ver que ahora también tenemos un archivo de log que es en formato JSON, es decir, un formato de log, lo que muchas veces se conoce estructurado. Entonces, aparte de tener el típico archivo de log que teníamos, el cual vemos en este caso en el standard output, también podemos ver, si vamos, por ejemplo, a los logs, vamos a tener archivos como el log de deprecación o el archivo del servidor en sí, que es en formato JSON. Entonces, por ejemplo, si hacemos un tail de este archivo de log, vamos a ver que loguea en un formato estructurado. Esto nos simplifica muchísimo, por ejemplo, si quisiésemos ingestar los logs utilizando FileBit en el propio Elasticsearch. Pero bueno, eso se encuentra ya aparentemente levantado. Vamos a Kibana. Aquí, como pueden ver, tenemos el nuevo diseño de la versión 7. Voy a dar con mi usuario. Tenemos también, como pueden ver, el espacio en Kibana, otra novedad grande en la versión 6.7. Y ahora vamos a ir a la consola para ejecutar algunas consultas en Elasticsearch. Lo primero a mostrarles es que, como habíamos anunciado y habíamos estado trabajando en las últimas releases, un gran cambio en la versión 7 es la eliminación de los tipos. Antiguamente teníamos el concepto de índices y dentro de los índices tipos en Elasticsearch, y esto tenía muchos problemas, como mucha gente los habrá padecido o los conocerá. Entonces, lo primero a mencionar es que aquí, como pueden ver en la URL, cuando
genero un nuevo, en este caso un nuevo índice, y estoy insertando un documento que solo tiene un campo, tenemos un tipo implícito, que es el underscore top, pero en sí no existen más tipos. Eso también lo podemos ver, por ejemplo, si hago un get del índice, puedo ver que en los mappings ya no tenemos el tipo que agrupaba los mappings para cada tipo, sino que se elimina el default mapping y tenemos directamente las propiedades, dado que solo tenemos un esquema de datos o un mappings por índice, al eliminar los tipos. Otro punto interesante a mencionar en la versión 7 es que, como pueden ver aquí, al crear este índice con las opciones por defecto, lo va a generar con un único shard. Antiguamente, cuando generábamos un índice, por defecto Elasticsearch lo iba a generar con 5 shards. Esto en muchos escenarios generaba, sobre todo con información que no es muy grande, generaba un exceso en el número de shards. Entonces hemos decidido en la versión 7 que el valor por defecto se cambie a un shard. Otro cambio interesante a mencionar también en la versión 7 es cómo contamos los resultados retornados por una consulta o por una agregación. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a buscar la información en el índice que acabo de crear, evidentemente retorno al documento que inserte, y aquí tenemos que, al contar los resultados, tenemos que en la sección hits nos ha retornado un valor igual a 1, es decir, una lista, digamos, que contiene un resultado que machea exactamente el número de ítems que aplican a la consulta que he ejecutado. Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, cuando ejecuto una consulta contra un índice que tiene más número de resultados. Por ejemplo, en este caso, estoy accediendo a un índice que tengo con logs de accesos de mi aplicación. Entonces puedo ver que aquí tenemos los resultados, pero tenemos en la sección hits de la respuesta, tenemos esta condición. Esto significa que hay más de 10.000 resultados, como pueden ver, la relación es GTE, greater than, equal. Tenemos más de 10.000 resultados que aplican a la condición. En este caso no especifico una condición, sino que obtengo todos los documentos de mi índice. Y entonces, esto lo que significa es que una vez que una consulta o una agregación retorna más de 10.000 resultados, Elasticsearch por defecto va a dejar de contar exactamente cuántos resultados eh, aplican a la consulta que hemos ejecutado. Entonces, en este caso va a decir, sé que la consulta que has ejecutado retorna más de 10.000, pero no sé el número exacto. Ese es el nuevo comportamiento y eso se traduce en unas consultas que van a ser muchísimo más rápidas. Porque antiguamente Elasticsearch tenía que invertir mucho esfuerzo, digamos, y tiempo de consulta para calcular exactamente el número de resultados. Cuando en muchos escenarios realmente no nos interesa, especialmente si tenemos más de 10.000 resultados que eh, pueden ser condición de mi consulta. El umbral, como decíamos antes, es exactamente este valor, 10.000. O sea, cualquier consulta que retorne menos de 10.000 resultados va a dar el número exacto de resultados, pero cuando cruzamos ese umbral de 10.000, va a dejar de contar para los siguientes 10.000 resultados y nos va a informar de que hay más de 10.000, pero sin saber exactamente el número que aplica, ¿no? Otro cambio también interesante en la versión 7 es cómo manejamos el refresh de los índices. Como muchos de ustedes sabrán, Elasticsearch por defecto refrescaba antiguamente los índices cada un segundo. Es decir, cuando insertábamos nuevos documentos, íbamos a ser capaces de buscar dichos documentos con una visibilidad que giraba en torno a ciclos de un segundo. Es decir, el máximo lag que puedo tener, la máxima demora que puedo tener entre que indexo un documento y hasta que el documento está disponible para la búsqueda es de un segundo con esta condición. Lo que hemos cambiado en la versión 7 es que en vez de tener un refresh en forma periódica cada segundo, vamos a tener un refresh en función de si el índice tiene búsquedas o no. Imaginemos, por ejemplo, que indexamos documentos y no se ejecutan búsquedas sobre dicho índice. Con el comportamiento antiguo, vamos a tener un comportamiento en el cual, pese a que no se ejecutan búsquedas o consultas, aún así los índices se refrescan cada segundo, lo que implica consumo de recursos, memoria, CPU, etc. En este caso, lo que vamos a hacer es que cuando un índice se encuentra más de 30 segundos sin recibir ninguna consulta, automáticamente va a dejar de ejecutar este refresh en forma automática. Y la primera operación de lectura, la primera consulta que se ejecute, va a disparar un refresh.
Esto se va a traducir seguramente en muchísimo mejor performance de escritura, especialmente, dado que no tenemos que pagar esos refresh en casos innecesarios. Otro caso también interesante, otra funcionalidad interesante que tenemos en la versión 7 es cómo almacenamos los timestamps. Para este ejemplo lo que voy a hacer es, voy a crear un ingest pipeline que lo que va a hacer es agregar a todos los documentos que se indexan un campo que contiene el timestamp y ese campo se va a llamar indexad. Entonces voy a crear este pipeline y ahora voy a indexar un documento nuevamente en mi índice utilizando dicho pipeline. Entonces aquí voy a ejecutar ahora una consulta. Entonces ahora puedo ver que tenía el documento que había insertado por primera vez y luego el documento que inserté por segunda vez que tiene este nuevo campo adicional, que es un indexad que contiene el timestamp en el cual fue indexado este documento. Interesante mencionar aquí la precisión de este timestamp. En la versión 7, Elasticsearch introduce una precisión de nanosegundo. Antiguamente teníamos una precisión que era capaz de llegar hasta el milisegundo, o sea, cuando almacenábamos valores de timestamp, teníamos una precisión hasta milisegundo, y esto en algunos escenarios, por ejemplo, cuando estamos hablando de transacciones financieras, especialmente transacciones de bolsa, es necesario tener una precisión superior. Generalmente la precisión que se necesita tener es en torno a nanosegundos. Entonces, en la versión 7, como resultado de una gran refactorización del código y del cambio de las librerías que Elasticsearch utiliza para el manejo de timestamp, de fechas, de horas, días, etc., ahora tenemos soporte para guardar timestamp con una precisión de nanosegundos. Eso es todo lo que tenía para contarles hoy. Los invito a que prueben Elasticsearch versión 7. Lo pueden descargar tanto en nuestro sitio web como también probarlo en nuestro servicio de Elastic Cloud y que nos den el feedback. Hasta la próxima.